Top 1. Los misterios eleusinos. Imagina que eres Cicerón, no el estudiante nervioso ni el joven abogado, sino Cicerón en la cima de su poder, el mayor orador vivo de Roma, un hombre que ha pleiteado ante emperadores, escrito la arquitectura del derecho occidental y sobrevivido a guerras civiles que destruyeron a hombres mejores. No te asustas fácilmente. Y sin embargo, aquí, en un camino iluminado por antorchas a 14 millas al oeste de Atenas, estás aterrorizado. Caminas en procesión hacia una sala de piedra sellada. Y te han dicho las condiciones con total claridad. No se puede hablar de lo que ocurre dentro, ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni bajo tortura. Y mantendrás ese juramento. También lo hará Platón, también Marco Aurelio, también el propio Augusto César. Durante casi 2000 años, cada filósofo, general y emperador importante del mundo antiguo entró en un solo edificio en la costa de Grecia y salió cambiado permanentemente. Y ninguno de ellos dijo jamás qué ocurrió dentro. Este es el santuario de Eleusis, y puede que sea la operación secreta más longeva de la historia de la humanidad. El sitio fue excavado a partir de 1882 por la Sociedad Arqueológica Griega bajo la dirección de Demetrio Filios. Lo que descubrieron fue el Telesterion, una sala techada con asientos de piedra tallados en la ladera, capaz de albergar aproximadamente a 3000 iniciados simultáneamente. George Milonas, el erudito de Harvard que publicó el Estudio Moderno Fundamental en 1961, pasó décadas intentando reconstruir lo que sucedía dentro. No pudo porque el juramento funcionó. Ni un solo relato de primera mano de la ceremonia interna sobrevive a lo largo de 1900 años de práctica continua. Eso no es un vacío en el registro. Eso es un muro impuesto. Los misterios se celebraron aproximadamente desde el 1500 a.C. hasta el 392 de cuando el emperador romano Teodosio I clausuró por la fuerza todos los santuarios paganos. Casi 2000 años ininterrumpidos. La lista confirmada de iniciados se lee como un pase de lista de la civilización occidental. Platón, Sófocles, Píndaro, Cicerón, Adriano, Marco Aurelio, Augusto. Sabemos que asistieron porque lo dijeron de forma oblicua, con un lenguaje cuidadoso que describía la transformación sin describir el mecanismo. Cicerón escribió únicamente que en Eleusis había aprendido a vivir y a morir con esperanza. Los escritos de Platón se hacen eco de una cosmología cuya fuente nunca nombró. El sacramento central era una bebida a base de cebada llamada Kikeon. En 1978, el etnomicólogo R. Gordon Wasson, el químico Albert Hoffman, el hombre que sintetizó por primera vez el LSD, y el erudito clásico Karl Rock publicaron un estudio titulado El camino a Eleusis, argumentando que el Kikeon estaba adulterado con cornezuelo, un hongo parásito de la cebada que contiene amida de ácido lisérgico, un compuesto químicamente adyacente al LSD. Más recientemente, el arqueoquímico Jordi Juan Tresserras identificó residuos de alcaloides consistentes con la contaminación por cornezuelo en fragmentos de vasijas rituales hallados en un yacimiento español asociado a los misterios. Evidencia física, no solo teoría. El propio Telesterion fue reconstruido al menos 6 veces a lo largo de su historia, cada vez más grande, lo que sugiere una demanda acelerada de iniciación. La revelación de los misterios era un delito capital bajo la ley ateniense. En el 415 a.C., el general Alcibíades fue juzgado y condenado a muerte en rebeldía, específicamente por parodiar supuestamente los ritos en una cena privada. Huyó de Atenas y nunca regresó. Los estudiosos clásicos sostienen que los misterios eran un teatro religioso sofisticado, una puesta en escena del mito de Demeter y Perséfone que utilizaba la luz de las antorchas, el ayuno, el sonido y la catarsis emocional para producir una transformación espiritual. El secreto era el producto en sí. La exclusividad creaba el asombro. Las figuras políticas asistían porque era lo que se esperaba culturalmente, el equivalente antiguo a una religión de Estado. Esa explicación es razonable. Probablemente sea parcialmente correcta, pero la puesta en escena teatral no explica por qué retóricos entrenados regresaban del Telesterion y escribían sobre ello con el lenguaje específico de un cambio irreversible.
No explica por qué los mismos sacerdotes que controlaban la iniciación también controlaban qué candidatos políticos recibían la bendición simbólica del santuario. Y no explica por qué los emperadores de Roma, que desmantelaron sistemáticamente todos los demás cultos de misterio griegos que encontraron, protegieron específicamente a Eleusis durante 3 siglos tras la conquista de Grecia, hasta que un emperador cristiano finalmente la destruyó por la fuerza. Algunos investigadores se preguntan si los eumólpidas dirigían algo más parecido a un estado farmacéutico, controlando el acceso a un compuesto que alteraba la conciencia, y a través de ese acceso, moldeando la formación filosófica y política de cada líder que produjo el mundo mediterráneo. ¿Era el Keikion una herramienta de iniciación o era una herramienta de lealtad? Y cuando Teodosio cerró el santuario en el 392 de Bisexciso, ¿estaba terminando con una religión o desmantelando una operación de influencia de 2000 años cuyos arquitectos se habían convertido en polvo hacía mucho tiempo? Probablemente nunca lo sabremos. El Telesterion es hoy una ruina, enterrada bajo un suburbio industrial de Atenas. Los eumólpidas han desaparecido. La fórmula del Quiqueón murió con el último hierofante. Todo lo que queda es el testimonio de las personas que salieron cambiadas y su silencio unánime e ininterrumpido. Top 2. El culto de Mitra. Los templos subterráneos de Roma guardaban un tipo de secreto diferente. Ni bebida, ni sala sellada, ni sacerdotisas. Solo un techo de piedra bajo, el olor del humo de las antorchas y una habitación llena de soldados que se reconocían entre sí y no te dirían cómo. El culto de Mitra. La habitación es lo suficientemente pequeña como para que puedas tocar ambas paredes con los brazos extendidos. El techo está arqueado y pintado con estrellas. No hay ventanas. La única entrada es la puerta por la que viniste, y ahora está cerrada tras de ti. En los bancos de piedra que recorren la habitación, los hombres se sientan en silencio. Solo hombres, con los rostros iluminados por una sola antorcha. Todos ostentan la misma insignia de rango. Todos sirven al mismo imperio y pertenecen a una hermandad cuyos rituales, listas de miembros y teología fueron borrados tan completamente que, tras 4 siglos de excavaciones, todavía no podemos leer ni una sola página de sus escrituras, ni una palabra. Esto es un mitreo, y se han encontrado más de 420 dispersos desde el límite norte del muro de Adriano, en Gran Bretaña, hasta el desierto sirio, en Dura Europos. Toda la amplitud geográfica del Imperio Romano. El Mitreo de Londres fue descubierto en septiembre de 1954 durante los trabajos de reconstrucción de la posguerra en Walbrook Street. Fue el mayor hallazgo mitraico en Gran Bretaña. El arqueólogo W. F. Grimes dirigió la excavación y el sitio atrajo a 30,000 visitantes en su primera semana de exposición. Gente corriente que nunca había oído hablar de Mitra haciendo cola para asomarse a una habitación sellada, que había estado enterrada durante 16 siglos. Cada mitreo excavado sigue la misma disposición. Una nave central, 2 bancos laterales para comidas comunales y al fondo, la tauroctonía, una imagen tallada de Mitra matando a un toro rodeado por un elenco específico de figuras que nunca varía. Ni un solo mitreo se desvía de este programa, ni uno solo en todo el imperio, sin que sobreviva un texto canónico para imponer uniformidad. Los 7 grados de iniciación, Corax, Nymphus, Miles, Leo, Perses, Heliodromus y Pater, fueron documentados por San Jerónimo en el 384 de Cristo. Se traducen como cuervo, novio, soldado, león, persa, corredor del sol y padre. El historiador Roger Beck, en su estudio de 2006, La religión del culto de Mitra en el Imperio Romano, demostró que la tauroctonía no es simplemente una imagen religiosa, es un mapa estelar preciso. Las figuras que rodean la matanza del toro corresponden a 7 constelaciones visibles, simultáneamente aproximadamente, en el 4000 a.C., lo que implica que el culto preservaba conocimientos astronómicos de una tradición mucho más antigua que Roma y mucho más antigua que cualquier soldado romano que afirmara haberla inventado. Los iniciados mitraicos confirmados incluyen al emperador Cómodo, documentado por la historia augusta. El emperador Juliano, llamado el Apóstata, escribió abiertamente sobre su devoción a Mitra.
Y en el 307 de Cristo, Diocleciano, Galerio y Licinio dedicaron conjuntamente una inscripción en Carnuntum, en el Danubio, llamando explícitamente a Mitra el patrón de su imperio. Tres coemperadores, una dedicatoria pública a un dios cuyos adoradores supuestamente se reunían en secreto y no dejaron textos. La capacidad máxima de la mayoría de los mitreos era de entre 15 y 40 personas, una restricción arquitectónica deliberada que sugiere que el culto fue diseñado para una organización basada en células, no para una membresía masiva. Cada sitio excavado muestra evidencia de comidas comunales en los bancos de iniciación, huesos de animales, ánforas, vajilla de cerámica. La comida era ritual, repetida y vinculante. Creaba lealtad a través de los puestos militares, a través de las provincias, a través de las fronteras de las legiones individuales. Podías entrar en cualquier mitreo del imperio y ser reconocido por extraños que eran, de hecho, colegas. Cuando Teodosio criminalizó el culto no cristiano en el 391 de Cristo, los templos mitraicos no fueron simplemente cerrados, fueron enterrados. Se construyeron iglesias cristianas directamente sobre ellos en al menos 11 ubicaciones confirmadas solo en Roma. Eso no es un cierre, es ocultamiento. Estudiosos como Manfred Klaus sostienen que el mitraísmo era esencialmente una organización fraternal, el equivalente antiguo a un comedor de oficiales, que proporcionaba a los soldados una comunidad, un ritual compartido y un marco para el más allá durante las demandas psicológicas del servicio imperial. El secreto era estándar para los cultos de misterio. El sesgo militar simplemente refleja que los soldados tenían el ocio y los ingresos para las cuotas de iniciación. Esa explicación es razonable y probablemente contenga una verdad real. Pero una organización fraternal no proyecta su sistema de ascenso sobre constelaciones del 4000 a.C. No construye sus salas de reunión bajo tierra cuando la construcción en superficie era significativamente más barata. Y no es enterrada sistemáticamente, en lugar de ser simplemente abandonada cuando una nueva religión vence, a menos que alguien tuviera miedo específicamente de lo que contenían esas salas o de lo que representaban. Algunos investigadores se preguntan si el mitraísmo era menos una religión y más una estructura de mando paralela, un imperio dentro del imperio cuyos 7 grados permitían a los oficiales de diferentes legiones reconocer el rango de los demás al instante, independientemente de la jerarquía militar oficial. Si el emperador ostentaba el rango de pater, la lealtad corría lateralmente por el imperio, no solo verticalmente hacia el trono. ¿Quién comandaba esa red lateral? ¿Y a dónde fueron sus textos? La respuesta en todos los casos es la misma: destruidos, enterrados o nunca escritos para empezar. Una hermandad que no dejó huellas dactilares, excepto por 400 habitaciones llenas del mismo mapa estelar impreso en piedra, esperando ser desenterradas. Top 3. El sacerdocio de Amón en Karnak. De los templos subterráneos de Roma, cruzamos el Mediterráneo hacia el sur hasta las orillas del Nilo, donde un sacerdocio diferente no se molestó en esconderse en la oscuridad. Se alzaron en los edificios más visibles del mundo a plena luz del sol y robaron silenciosamente toda una civilización desde dentro. El sacerdocio de Amón en Karnak. El faraón es un dios. Eso no es una metáfora ni una conveniencia política. Es el fundamento estructural de la civilización egipcia, el principio organizador que mantuvo unido el Valle del Nilo durante 3000 años. El faraón no se limita a gobernar, es el intermediario entre el orden cósmico y la vida humana. Su autoridad es absoluta, su persona sagrada, su palabra la voz literal de lo divino en la tierra. Ahora imagina sentarte frente a ese Dios y explicarle con mucho cuidado que el templo posee más tierras que el palacio, emplea a más personas que el ejército, controla más grano que el tesoro y que, si desea emitir un decreto público, primero necesitará la aprobación del oráculo. El oráculo, naturalmente, también es tuyo de gestionar. Esto es lo que lograron los sumos sacerdotes de Amón, no mediante la rebelión, no mediante la violencia, sino mediante el papeleo, la paciencia y 6 siglos de acumulación institucional tan gradual que, para cuando alguien se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La evidencia se conserva en un solo documento: el papiro Harris,
un registro administrativo de 133 pies del reinado de Ramsés IV, descubierto en una tumba tebana en el siglo XIX y que ahora se encuentra en el Museo Británico. Las cifras que contiene son asombrosas. Hacia el reinado de Ramsés III, alrededor del 1150 a.C., los templos de Egipto poseían aproximadamente 750.000 acres de tierra agrícola, 433 jardines, 83 barcos, 46 astilleros y 65 ciudades. Las propiedades de los templos empleaban a unas 81.322 personas. La escala no es la de una institución religiosa, es un estado paralelo. El egiptólogo John Romer documentó detalladamente la dimensión política de esta acumulación. El oráculo de Amón, un santuario portátil en forma de barca llamado la Barca de Amón, estaba controlado físicamente por el sacerdocio, que podía hacer que la barca asintiera o se inclinara hacia un candidato elegido durante las procesiones públicas. El mismo sistema de oráculos se utilizó para legitimar el derecho al trono de Tutmosis III alrededor del 1479 a.C., documentado por el propio Tutmosis en una inscripción en Karnak. El dios habló, los sacerdotes interpretaron. El resultado político fue exactamente el que los sacerdotes necesitaban que fuera. Hacia la dinastía 21, ¿no? Alrededor del 1069 a.C., los sumos sacerdotes de Amón comenzaron a usar cartuchos reales alrededor de sus propios nombres, un símbolo reservado exclusivamente para los faraones. Luego, en el templo de Yonsu en Karnak, el sumo sacerdote Herihor fue representado realizando rituales que canónicamente solo a un faraón se le permitía realizar, ofreciendo directamente a los dioses sin mediación real. Ramsés II técnicamente aún vivía. Herihor simplemente se dibujó a sí mismo como faraón de todos modos. Los relieves todavía están allí. Puedes verlos. El egiptólogo Kenneth Kitchen documentó lo que vino después, el periodo que los estudiosos llaman el Wehem Mesut, el Renacimiento. Incluyó documentos administrativos fechados utilizando los propios años de reinado del sumo sacerdote en lugar de los del faraón. Un viceministro firmando legislación en su propio nombre. Y hacia el 945 a.C., el sacerdocio de Amón había acumulado suficiente poder consolidado como para instalar al general Livio Sheshonqunib en el trono de Egipto, terminando por completo con el reino nuevo nativo. Los sacerdotes se habían convertido en los hacedores de reyes. La explicación convencional es una historia de oportunismo institucional. Una serie de faraones débiles y de reinados cortos después de Ramsés III creó un vacío de poder y la institución más organizada del país lo llenó naturalmente. La acumulación de tierras fue el resultado de siglos de regalos reales, no de una incautación estratégica. El sistema del oráculo era una herramienta teológica legítima que tanto los sacerdotes como los faraones usaron instrumentalmente. Es una lectura razonable y encaja con la evidencia superficial. Pero la acumulación de tierras sacerdotales no se ralentizó durante los periodos de faraones fuertes. Tutmosis III, el mayor conquistador militar de Egipto, presidió expansiones dramáticas de las posesiones de Karnak durante su propio reinado. El sacerdocio se hizo poderoso no a pesar de los gobernantes fuertes, sino junto a ellos, lo que sugiere que la relación fue simbiótica y calculada hasta que se cruzó cierto umbral. Algunos historiadores se preguntan si los sacerdotes de Amón dirigían un modelo económico que hacía estructuralmente imposible cualquier desafío institucional. Al controlar el suministro de grano, la red de transporte marítimo y la fuerza de trabajo agrícola, se aseguraban de que cualquier faraón que se moviera contra ellos desencadenara una hambruna. El oráculo no era una herramienta espiritual, era un mecanismo de veto. Y los 600 años que tomó completar la toma del poder sugieren no una deriva lenta de la historia, sino algo más parecido a un plan. Cuando Alejandro Magno visitó el oráculo de Amón en Sigua en el 331 a.C. y fue declarado hijo de Amón, lloró. Sus compañeros informaron que salió de la consulta privada cambiado. Lo que los sacerdotes le dijeron en esa cámara interior, los mismos sacerdotes hereditarios, descendientes del mismo linaje institucional, nunca fue registrado.
Alejandro pasó a llamarse a sí mismo un dios rey según la tradición egipcia, y fundó una dinastía que gobernó Egipto durante 3 siglos. Fuera lo que fuese lo que se dijo en Sigua, funcionó exactamente como los sacerdotes siempre habían planeado. Top 4. Los asesinos nizaríes de Alamut del Nilo a las montañas de Persia, donde se estaba perfeccionando un tipo de poder diferente. Sin tierras, sin oráculo, sin un ejército digno de mención, solo un castillo sobre una aguja de roca y la amenaza más creíble del mundo medieval. Los asesinos nizaríes de Alamut. Eres el visir más poderoso del imperio selyúcida, efectivamente el primer ministro del mundo islámico medieval, administrador de un territorio que se extiende desde Asia Central hasta el Mediterráneo. Estás rodeado de guardias. Has sobrevivido a la política cortesana, a los golpes militares y a las revueltas regionales. Has gestionado un imperio de millones a través de 4 décadas de servicio. Y eres lo suficientemente viejo como para saber que cada amenaza se ve diferente cuando viene a por ti. Y entonces, en la tarde del 16 de octubre de 1092 mientras te llevan en tu litera desde tu tienda hasta una cámara de audiencia, un hombre sale de entre la multitud vestido como un místico sufí y te clava un cuchillo en el pecho. Se llama Butahir Arrani. Tiene 17 años. Sonríe mientras lo hace y ha estado infiltrado en tu séquito, esperando durante meses. Su objetivo era Nizam al-Mulk, el gran visir del imperio selyúcida. El hombre que ordenó el asesinato nunca había salido de su castillo. Su nombre era Hassan-i Sabah, y desde una fortaleza en las montañas de Alborz, al norte de Persia, a una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar, controló la geopolítica del mundo medieval durante 34 años, sin cruzar una sola vez la puerta principal. Hassan y Sabah tomó la fortaleza de Alamut en 1090 d.C. Bernard Lewis, cuyo estudio de 1967, Los asesinos, sigue siendo el texto moderno fundamental, documentó lo que siguió. Durante 166 años, el Estado nizarí ismailí operó desde una red de fortalezas de montaña como una fuerza geopolítica que ningún ejército podía simplemente conquistar. Nunca fueron derrotados militarmente. Fueron destruidos solo cuando las fuerzas mongolas de Hulagu Khan llegaron en 1256 con un ejército lo suficientemente grande como para enterrar la propia montaña. La lista confirmada de víctimas es extraordinaria. Nizam al-Mulk en 1092, el califa Fatimí al-Amir en 1130, Raimundo II de Trípoli en 1152 y Conrado de Montferrato, rey de Jerusalén, asesinado el 28 de abril de 1192, pocos días después de su elección al trono. Las crónicas cruzadas documentan el asesinato detalladamente. Los agentes nizaríes que lo hicieron se habían hecho pasar por monjes cristianos en la corte de Conrado durante meses. Fueron reconocidos como los asesinos y nadie se sorprendió. El modelo de agente infiltrado está documentado en las crónicas de Rashid al-Din, escritas en 1310. Los operativos nizaríes adoptaban identidades falsas y se unían a los hogares de los objetivos como sirvientes, eruditos o asesores religiosos, esperando a veces meses o años antes de actuar. La operación contra Saladino es el ejemplo más famoso. Saladino fue el líder militar más exitoso del mundo islámico medieval. Recibió 2 advertencias nizaríes antes de negociar un pacto de no agresión con Alamut. Primero, despertó dentro de un campamento fuertemente custodiado para encontrar una daga envenenada y una nota en su almohada. Luego, en una segunda ocasión, se habían dispuesto carbones calientes en un patrón deliberado al lado de su lugar de descanso mientras dormía sin ser molestado. El mensaje no requería traducción. Saladino firmó el tratado. La biblioteca de Alamut, destruida por los mongoles en 1256, fue descrita por el erudito Nasir al-Din al-Tusi, quien estuvo presente durante el asedio y sobrevivió, como uno de los mayores depósitos de conocimiento científico y teológico del mundo medieval, conteniendo cientos de miles de volúmenes de astronomía, matemáticas, filosofía y teología. Ardió en un solo día. Todo lo que los nizaríes sabían, todo lo que habían reunido de agentes infiltrados en 3 continentes durante más de siglo y medio,
se convirtió en ceniza. Historiadores como Lewis argumentan que los nizaríes eran un movimiento político ismailí chií legítimo que utilizaba el asesinato selectivo como una estrategia asimétrica, el arma racional de una minoría sectaria superada militarmente que intentaba sobrevivir en un mundo suní hostil. El terror era instrumental, no ideológico. Mataban a detentadores de poder específicos que los amenazaban, y se detenían cuando las amenazas eran neutralizadas o se firmaban tratados. Esa lectura está respaldada por la evidencia. Es probablemente correcta en gran medida, pero una estrategia puramente defensiva no requiere operaciones de infiltración de años que preceden a cualquier conflicto específico. No explica por qué Conrado de Monferrato, un rey cruzado sin disputas territoriales con Alamut, fue asesinado a los pocos días de su elección por agentes que habían estado en el lugar mucho antes de que ocurriera la elección. Alguien estaba gestionando el tablero de ajedrez desde esa montaña, y el registro histórico sugiere fuertemente que otras partes pagaban por movimientos específicos. Varias fuentes cruzadas documentan flujos de pago hacia Alamut desde potencias europeas que necesitaban eliminar a líderes islámicos específicos. Los nizaríes, al parecer, podrían haber estado vendiendo sus servicios a múltiples clientes simultáneamente. Una organización profesional de inteligencia y ejecución operando bajo la cobertura de una teología mesiánica. Y luego está la biblioteca. 400 años de inteligencia acumulada, observación astronómica, síntesis filosófica y conocimiento operativo quemados en una sola tarde por los mongoles. O al menos eso es lo que los mongoles creyeron. Los agentes nizaríes estaban, por definición profesional, ya dispersos por todo el mundo conocido. Lo que fuera que supieran, algunos de ellos lo llevaron consigo cuando la montaña cayó. Top 5. Los perfectos cátaros. De una fortaleza de montaña en Persia, viajamos hacia el oeste y el norte hasta las colinas del sur de Francia, donde un tipo diferente de Red tomó la decisión estratégica opuesta. Sin dagas, sin castillos, sin ejércitos en absoluto. Solo hombres y mujeres errantes con túnicas de lino, que eran tan amados por toda una región que se necesitó una cruzada de 20 años para detenerlos. Los perfectos cátaros. Imagínate como el Papa Inocencio III en el año 1206 de Cristo. Eres el hombre más poderoso de la cristiandad occidental. Tu autoridad es teológica, política y militar. Comandas la lealtad de los reyes. Y toda una región de Francia, el Languedoc, desde las faldas del Atlántico hasta los Pirineos, ha dejado de escucharte. No a través de la rebelión, no a través de una herejía declarada en la plaza pública. Simplemente han empezado a seguir a sacerdotes diferentes. Hombres y mujeres que no comen carne, no poseen nada, viajan a todas partes a pie, nunca mienten bajo ninguna circunstancia y afirman que el mundo físico fue creado por el diablo. La nobleza local los protege, la gente común los adora. Tus propios obispos están perdiendo debates teológicos públicos ante estos errantes en las plazas de los pueblos. Y no puedes encontrar el centro. No hay una catedral que tomar, ni un tesoro que congelar, ni un ejército al que derrotar. Solo una red silenciosa e incorruptible de personas que parecen estar en todas partes a la vez y que, bajo ninguna presión, revelarán lo que realmente dicen sus enseñanzas más profundas. Este es el movimiento cátaro y su núcleo interno, los perfecti. Pudo haber sido la red clandestina más efectiva de la historia medieval. Las fuentes primarias son notables en su detalle. Los registros de la Inquisición de Jacques Fournier, más tarde Papa Benedicto XII, comprenden 578 deposiciones recogidas entre 1318 y 1325 d.C., conservadas en los archivos del Vaticano. Son el registro más granular que existe de cualquier comunidad clandestina medieval. Y lo que revelan no es un movimiento espiritual caótico, sino una estructura de diseño y disciplina extraordinarios. La Iglesia cátara mantuvo obispos en funcionamiento en al menos 6 diócesis regionales: Albi, Carcassona, Toulouse, Agen, Rassés y el norte de Francia.
Celebraron un concilio formal en San Félix de Caramán en 1167 d.C., documentado en una copia notarial superviviente, en el que reorganizaron su estructura episcopal. Una reunión de obispos llevada a cabo en secreto, produciendo registros escritos. Esto no era una afiliación espiritual laxa, era una institución paralela. El núcleo interno iniciado, los perfecti, se sometía a un ritual llamado consolamentum, una ceremonia de imposición de manos que era su único sacramento, y creaba una red vinculante de obligación mutua. Los registros de la Inquisición muestran que los creyentes ordinarios, llamados credentes, a veces esperaban hasta su lecho de muerte para recibir el consolamentum y así evitar las extremas restricciones de estilo de vida que imponía. Los propios perfecti no comían carne, no poseían nada, viajaban en parejas y eran, según múltiples relatos de testigos hostiles, genuinamente incorruptibles. No podías sobornarlos. No podías intimidarlos de la misma manera que podías intimidar a las personas que tenían propiedades que perder. La cruzada albigense, lanzada por Inocencio III en 1209 d.C., fue la primera cruzada convocada contra una población cristiana dentro de Europa. En el saqueo de Béziers, el 22 de julio de 1209, el legado papal Arnaud d'Amalric supuestamente respondió a los cruzados que preguntaban cómo distinguir a los cátaros de los católicos, dando una respuesta que ha perseguido la historia católica desde entonces. Los soldados mataron a entre 7.000 y 20.000 personas en un solo día. La Orden Dominicana, más tarde el motor principal de la Inquisición, fue fundada específicamente en respuesta al catarismo después de que Santo Domingo concluyera que la única forma de luchar contra una red de predicadores errantes era con tu propia red de predicadores errantes. El asedio de Montsegur duró 9 meses antes de que la fortaleza se rindiera en marzo de 1244 d.C. 200 perfecti fueron quemados en una sola pira al amanecer del 16 de marzo, pero 4 perfecti habían escapado la noche anterior a la rendición, llevando algo por lo que los interrogadores de la Inquisición preguntaron posterior y específicamente en cada sesión de tortura que siguió. No oro, no armas, sino documentos y objetos cuya naturaleza los credentes supervivientes afirmaron bajo tortura no conocer. La fijación de la Inquisición con esta pregunta, repetida en docenas de deposiciones, sugiere que quienquiera que planeara la huida creía que lo que se sacó de Montsegur importaba más que las vidas de las personas que se quedaron atrás. Los historiadores argumentan que los cátaros eran una auténtica herejía dualista con raíces teológicas en el bogomilismo búlgaro, un movimiento religioso sincero cuyo atractivo residía en la visible corrupción moral del clero católico. La red se mantenía unida por el parentesco y la comunidad, no por la conspiración. Esa lectura está respaldada por los propios registros de la Inquisición, que revelan una comunidad de gente corriente, agricultores, tejedores, posaderos, que daban cobijo a los perfecti y escuchaban sus sermones. Gente real con fe real. Pero un movimiento religioso de base no mantiene 6 diócesis en funcionamiento bajo una supresión militar activa, sin una infraestructura organizativa que vaya más allá de la creencia compartida. Y los interrogadores de la Inquisición siguieron volviendo, a lo largo de décadas de sesiones, a una pregunta específica. ¿Qué salió de Montsegur la noche del 15 de marzo? Los 4 fugitivos nunca fueron encontrados. Los credentes dijeron que no sabían qué se llevaron, lo cual, según algunos historiadores, es exactamente lo que dirías a los miembros de nivel inferior de una red compartimentada si necesitaras que sobrevivieran a un interrogatorio. El último perfecto cátaro confirmado, Guillaume Belibasto, fue quemado en 1321 d.C., 77 años después de Montsegur. La red sobrevivió en la clandestinidad durante 3 generaciones, después de su supuesta destrucción militar. Lo que fuera que los perfecti supieran, tomaron precauciones extraordinarias para asegurar que alguna parte de ello sobreviviera a ellos. Top 6. Los controladores del oráculo de Delfos, de las colinas del sur de Francia. Viajamos hacia el este a través del mundo antiguo hasta una montaña en el centro de Grecia, donde los verdaderos arquitectos del poder mediterráneo no operaban en absoluto en la oscuridad.
Se sentaban a plena luz del sol en una terraza de mármol y cobraban entrada. Los controladores del oráculo de Delfos. Antes de ir a la guerra, venías aquí. Antes de fundar una colonia, venías aquí. Antes de acuñar una nueva moneda, firmar una alianza o elegir un nuevo rey, venías aquí con oro, con ganado, con preguntas. Cada ciudad-estado griega, cada sátrapa persa, cada rey mercader lidio, el hombre más rico del mundo antiguo, Creso de Lidia, envió talentos de oro a este lugar y preguntó si debía invadir Persia. El oráculo respondió: invadió. Lo perdió todo. Y ni siquiera pudo quejarse porque la respuesta había sido técnicamente correcta. Un gran imperio caería, solo que era el suyo. Este es el santuario de Apolo en Delfos, en las laderas del monte Parnaso, y durante aproximadamente 6 siglos funcionó como la agencia de inteligencia más sofisticada del mundo antiguo. Los sacerdotes que lo dirigían comprendían algo fundamental sobre el poder. Quien controla la interpretación de la información ambigua, controla las decisiones de las personas que más necesitan esa información. La base geológica de los estados de trance de la Pitia fue confirmada en un estudio histórico de 2001, realizado por el geólogo Jelle de Boer, el toxicólogo Henry Spiller y el arqueólogo John Hale, publicado en las revistas Geology y Clinical Toxicology. Identificaron la intersección de 2 líneas de falla bajo el templo, la falla de Kerna y la falla de Delfos, que emitían gas etileno, un hidrocarburo de olor dulce que en bajas concentraciones produce euforia disociativa y en concentraciones más altas causa pérdida de conocimiento. Plutarco, que fue el mismo sacerdote délfico, describió a la Pitia inhalando un pneuma de olor dulce que surgía de un abismo en el suelo de la cámara interior. Las descripciones antiguas coinciden precisamente con la intoxicación por etileno. Las visiones eran reales, la geología las producía, los sacerdotes las interpretaban. Esa función de interpretación era el verdadero producto. Heródoto documenta que Creso envió 117 talentos de oro, 3.000 animales de sacrificio y estatuas de oro antes de recibir su famosa respuesta sobre Persia. Los eruditos H.W. Parker y D. Wormel catalogaron más de 500 respuestas délficas supervivientes en su estudio de 1956, El oráculo de Delfos. Respuestas que autorizaron directamente la constitución espartana atribuida a Licurgo, la fundación de la colonia de Cirene en el norte de África, la intervención militar espartana en la Primera Guerra Mesenia y docenas de otros eventos políticos definitorios del Mediterráneo antiguo. Cada colonia griega establecida entre el 800 y el 500 a.C. requería la aprobación délfica antes de su fundación. Esto dio a los sacerdotes délficos algo que ninguna potencia militar poseía: una base de datos geopolítica exhaustiva y continuamente actualizada de todo el mundo mediterráneo, construida a partir de la inteligencia que cada estado cliente depositaba junto con su tributo. Los edificios de los tesoros sagrados que bordeaban la vía procesional, uno por cada ciudad-estado con sus ofrendas votivas, eran simultáneamente una muestra de devoción y un registro físico de quién debía qué a quién. El santuario era la primera zona bancaria internacional neutral del mundo antiguo y una central de intercambio de inteligencia. El historiador Barry Strauss, en su estudio de 2004, La batalla de Salamina, argumentó que la famosa respuesta del oráculo sobre los muros de madera antes de la invasión de Jerjes, interpretada por Temístocles como la flota ateniense, puede no haber sido un auténtico enunciado divino que resultó ser interpretado correctamente. Temístocles pudo haber coordinado su interpretación con los sacerdotes délficos antes del anuncio público. La batalla de Salamina salvó la civilización griega. Los sacerdotes de Apolo pudieron ser sus arquitectos. Los historiadores clásicos sostienen que la influencia de Delfos derivaba de una auténtica autoridad religiosa y de su función práctica como lugar de encuentro neutral. La habilidad de los sacerdotes para las formulaciones ambiguas simplemente aseguraba que el oráculo nunca se equivocara técnicamente. El tributo era una economía de templo, no un mecanismo de protección.
Esa lectura está respaldada por la obvia sinceridad teológica del santuario. Las visiones de la Pitia eran reales. La devoción religiosa del personal era genuina. No eran estafadores cínicos. Pero una institución genuinamente neutral no cobra 117 talentos de oro por una consulta. No mantiene registros coloniales de cada asentamiento griego en todo el Mediterráneo. Y el propio Heródoto señaló con transparente incomodidad que respuestas específicas del oráculo parecían beneficiar sistemáticamente a la potencia que más recientemente hubiera hecho la mayor donación. El historiador Éforo afirmó que el oráculo fue sobornado directamente por la familia de los Almeónidas para recomendar sistemáticamente la intervención espartana en Atenas. Y el registro sugiere que la recomendación fue entregada. Si algunas respuestas fueron compradas, la cuestión no es si el oráculo era honesto, sino cuántas respuestas fueron moldeadas por acuerdos previos y cuántos clientes sabían que estaban comprando un veredicto disfrazado de profecía. El oráculo fue silenciado por Teodosio en el 390 d.C. El archivo de registros coloniales y comunicaciones interestatales que el santuario debió mantener, 6 siglos de la correspondencia política más sensible del mundo mediterráneo, desapareció. Nadie sabe a dónde fue. Ese silencio también probablemente no fue un accidente. Top 7. Los 9 hombres desconocidos de Ashoka. Del oráculo en su montaña, viajamos al este a través de 3000 años y un océano hasta un palacio en la India, donde un emperador que acababa de ordenar una masacre se sentó y decidió que lo más peligroso del mundo no era un arma, era una idea, y que 9 hombres tendrían que guardarla para la eternidad. Los 9 hombres desconocidos de Ashoka. Es el año 261 a.C. Estás en un campo de batalla en Kalinga, en la costa oriental de la India, y el ejército Maurya ha vencido. A tu alrededor hay aproximadamente 100.000 soldados muertos, 150.000 deportados y un número incontable de civiles. El hombre responsable de esto, el emperador Ashoka, soberano de un imperio que abarcaba 4 millones de kilómetros cuadrados, el más grande de la historia de la India, también está aquí y no está celebrando. Está mirando lo que ha hecho y está llorando. En las semanas siguientes, grabará su dolor en pilares de piedra colocados por todo el subcontinente, produciendo la autodocumentación más detallada de una crisis moral realizada por cualquier gobernante del mundo antiguo. Y luego, según una tradición tan persistente que ha sobrevivido 2000 años, hará algo totalmente distinto. Identificará a 9 hombres, eruditos y guardianes, y les encomendará una sola tarea: proteger el conocimiento más peligroso que posee la humanidad y asegurar que nunca más se utilice para producir lo que está presenciando. La leyenda de los 9 hombres desconocidos no puede verificarse como se verifica una inscripción, pero la infraestructura de inteligencia que supuestamente describe está documentada con extraordinario detalle en el Arthashastra, atribuido a Kautilya, el primer ministro del abuelo de Ashoka, Chandragupta. El erudito británico James Prinsep descifró por primera vez los edictos de Ashoka en 1837, y lo que revelaron fue un gobernante de una sofisticación administrativa extraordinaria. El Arthashastra dedica 3 libros completos al espionaje, una taxonomía de aproximadamente 40 categorías de agentes, desde monjes errantes hasta supervisores de casas de juego, e incluye instrucciones detalladas sobre toxicología, manipulación psicológica, operaciones de bandera falsa y el envenenamiento sistemático de los suministros de comida del enemigo. Esto no era un texto filosófico, era un manual operativo. El propio edicto de Roca 13 de Ashoka describe la guerra de Kalinga en términos que ningún gobernante antiguo había usado públicamente antes: la muerte de 100.000 personas, la deportación de 150.000 más, la muerte posterior de muchas veces ese número por hambre y enfermedades. Dice que esto le causó dolor. Dice que se arrepiente. Dice que las futuras conquistas deben ser conquistas del Dharma, de la rectitud, más que de territorio. Este no es el lenguaje de un hombre que simplemente se ha vuelto más pacífico. Es el lenguaje de un hombre que ha analizado lo que su aparato administrativo y militar
puede hacer y ha decidido que el propio aparato necesita ser rediseñado. La tradición de los 9 hombres desconocidos, documentada en la literatura occidental por el escritor británico Talbot Mundy en 1923 y analizada por los investigadores franceses Louis Pauwels y Jacques Bergier en El retorno de los brujos en 1960, asigna a cada guardián un dominio específico: propaganda y guerra psicológica, fisiología, microbiología, alquimia, comunicación, gravitación, cosmología, luz y sociología. Lo sorprendente no es el misticismo de la leyenda, sino la precisión con la que estas categorías se corresponden con las secciones del Arthashastra que Kautilya identifica como estratégicamente peligrosas y que los edictos de Ashoka posteriores a Kalinga evitan referenciar de forma más conspicua. Los edictos de roca de Ashoka fueron grabados en al menos 5 escrituras y 4 idiomas: Brahmi, Kharosti, arameo y griego, en un área que va desde el actual Afganistán hasta el sur de la India. La infraestructura administrativa necesaria para tallar, colocar y mantener cientos de inscripciones de piedra en 4 millones de kilómetros cuadrados en múltiples idiomas simultáneamente es la infraestructura de un Estado que sabe exactamente cómo se mueve la información a través del territorio y ha pensado cuidadosamente en cómo controlar ese movimiento. La explicación convencional es sencilla. Los 9 hombres desconocidos son una leyenda, una narrativa que surgió para explicar la sofisticación del arte de gobierno Maurya, atribuyéndola a una fuente oculta. Ashoka fue genuinamente un gobernante notable. Su transformación tras Kalinga fue auténtica. Su aparato de inteligencia era real. Nada de esto requiere una hermandad secreta. Los estudiosos de la historia Maurya son mayoritariamente unánimes al respecto. Pero el Arthashastra es explícito sobre la supresión de ciertos conocimientos como una función del Estado. No solo su despliegue, sino su restricción controlada. Y la pregunta que algunos investigadores siguen haciéndose no es si los 9 hombres desconocidos existieron literalmente. Es si una estructura burocrática, diseñada para controlar el acceso a información peligrosa, pudo sobrevivir al colapso del imperio que la creó, incrustada en la red monástica budista que Ashoka fundó y financió personalmente. Esa red conectó la India, Asia Central, el sudeste asiático y finalmente China a lo largo de un milenio. La transmisión de matemáticas avanzadas, el cero, la notación decimal, y técnicas quirúrgicas desde la India al mundo islámico y luego a Europa entre el 500 y el 1100 de M.C., sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia intelectual. Se movió a través de los monasterios que Ashoka construyó. Probablemente nunca sabremos si 9 hombres se sentaron en una habitación en Pataliputra y dividieron el conocimiento prohibido de un imperio entre ellos. Pero sí sabemos que Ashoka analizó lo que el conocimiento había producido en Kalinga y tomó una decisión deliberada sobre cómo debía manejarse después. La decisión está grabada en piedra con sus propias palabras en múltiples idiomas por todo un subcontinente. Lo que no está grabado en piedra es lo que decidió hacer con las partes del Arthashastra que eligió no publicar. Top 8. La hermandad pitagórica de la crisis filosófica de la India. Nos movemos al oeste a través del mundo antiguo hasta la bota de Italia, donde otro guardián de conocimientos prohibidos construyó el sistema de seguridad de la información más estricto del mundo antiguo, y luego vio cómo le prendían fuego. La hermandad pitagórica. ¿Quieres estudiar con el mayor matemático vivo? Viajas a Crotona, una ciudad colonial griega en la planta de la bota de Italia, y te presentas en la puerta. Se te explican las condiciones. No hablarás durante 5 años. Ni una palabra, ni en público, ni en privado. Ni para hacer una pregunta, ni para defenderte, ni para explicar un malentendido. Asistirás a las lecciones desde detrás de una cortina para que el maestro no pueda ver tu rostro. Se te llamará Akous Matikoi, un oyente. Memorizarás 280 reglas. No comerás habas. No recogerás nada que se haya caído. No tocarás un gallo blanco. No orinarás de cara al sol. Si sobrevives al silencio y demuestras tu compromiso, puede que finalmente seas admitido en el círculo interno. Los matematikoi.
donde se guardan las verdaderas enseñanzas. Y si alguna vez susurras una palabra de esas enseñanzas a alguien fuera de la hermandad, tus compañeros iniciados construirán una tumba vacía con tu nombre. Serás declarado muerto. Caminarás por la tierra como un fantasma. Esta es la hermandad pitagórica y controló la política interna de al menos 2 ciudades-estado griegas durante aproximadamente 4 décadas antes de que sus miembros fueran quemados vivos por los ciudadanos que habían estado gobernando silenciosamente. Las fuentes primarias son Jámblico, escribiendo aproximadamente en el 300 antes de Cristo, Diógenes Laercio hacia el 230 después de Cristo y Porfirio alrededor del 270 de Shendarit. Todos escriben siglos después de los hechos, pero basándose en fuentes anteriores, hoy perdidas. Lo que describen es un sistema de iniciación de 2 niveles de notable precisión. Los akusmatikoi, el círculo exterior, recibían reglas sin explicaciones. Los matematikoi, el círculo interior, recibían las enseñanzas cosmológicas y matemáticas. Esta compartimentación significaba que los miembros de nivel inferior no podían revelar lo que no sabían, ni siquiera bajo interrogatorio. Los akausmata, las reglas, son extraordinarios en su especificidad. No comer habas, no remover el fuego con hierro, no pasar por encima de un yugo, no mirarse en un espejo junto a una lámpara, no partir el pan. Los estudiosos modernos han propuesto varias explicaciones para la prohibición de las habas. Una referencia a la creencia pitagórica en la metempsicosis o la transmigración de las almas a través de cuerpos animales y humanos. Una observación médica sobre la toxicidad de las habas en personas con la deficiencia enzimática G6PD, que causa anemia hemolítica y es común en la población mediterránea. O, lo que es más intrigante, una restricción política. Dado que el sorteo democrático ateniense utilizaba habas para la selección de jurados y abstenerse de las habas era abstenerse de la participación cívica, manteniendo a la hermandad aislada de la responsabilidad democrática ordinaria. El alcance político de la hermandad está documentado. Los miembros ocuparon magistraturas simultáneas en Crotona, lo que permitió a la escuela gobernar eficazmente las funciones legales y administrativas de la ciudad durante décadas. Arquitas de Tarento, un pitagórico que vivió aproximadamente entre el 428 y el 347 a.C., sirvió como estrategos, comandante militar y magistrado jefe de Tarento durante 7 mandatos consecutivos, lo que lo convirtió simultáneamente en el amigo más cercano de Platón y en la figura política más poderosa de la región. La influencia de la hermandad se extendió por múltiples ciudades-estado a través de miembros iniciados colocados en cargos cívicos. La revuelta antipitagórica en Crotona, aproximadamente en el 450 a.C., fue liderada por un ciudadano llamado Silón, que había sido rechazado para la iniciación. Jámblico registra que las casas de reunión fueron incendiadas con los miembros dentro. La mayor parte del liderazgo de la hermandad fue asesinada en una sola noche. Solo sobrevivieron los que estaban fuera del edificio y se dispersaron por el mundo griego llevando la doctrina interna con ellos. El matemático Hipaso de Metaponto había sido, según Porfirio, expulsado de la hermandad anteriormente y declarado simbólicamente muerto por revelar a extraños la prueba de que la raíz cuadrada de 2 no puede expresarse como una proporción de números enteros. La prueba de los números irracionales, un hecho puramente matemático sin contenido político obvio, se mantuvo clasificada dentro del círculo interno. La cuestión de por qué es algo que los historiadores nunca han respondido por completo. La explicación académica estándar es que la hermandad pitagórica era una auténtica escuela filosófica, posiblemente la primera, que desdibujaba la frontera entre una comunidad religiosa y una institución académica. La influencia política fue una consecuencia natural de educar a miembros de la élite cívica. La revuelta fue una reacción democrática contra la percepción de captura aristocrática de los cargos políticos por parte de un club privado. Esa lectura está respaldada por la evidencia y es probablemente correcta en gran medida. Pero una escuela filosófica genuina no necesita un requisito de silencio de 5 años que no sirve para ningún propósito educativo.
No construye un sistema de iniciación de 2 niveles diseñado específicamente para compartimentar la doctrina. Y no clasifica una prueba matemática, no un secreto político, ni una estrategia militar, sino un teorema sobre los números, como conocimiento restringido solo para el círculo interno, a menos que las matemáticas más profundas estuvieran conectadas con algo que la hermandad considerara genuinamente peligroso. Lo que Pitágoras pensaba que eran las matemáticas, y lo que el círculo interno sabía que el círculo externo ignoraba, murió en aquel edificio en llamas de Crotona. Platón pasó el resto de su vida dando vueltas a los bordes de ello. Top 9. La sociedad Ogboni de los Yoruba. De las casas de reunión incendiadas de la antigua Italia, cruzamos el Mediterráneo y descendemos hacia el sur, por la costa de África Occidental, hasta un reino donde el gobierno en la sombra no se molestaba en ocultar su existencia. Se anunciaba, se sentaba frente al rey en su propia sala del trono, y lo desautorizaba en público. La sociedad Ogboni de los Yoruba. El rey es sagrado. En la civilización Yoruba, el Oba no se limita a gobernar. Su persona es divina. Sus pies no tocan el suelo cuando viaja. Come solo detrás de una cortina, porque el acto del consumo real es demasiado sagrado para ser presenciado. Habla a través de un intermediario. Su palabra es la autoridad final de su pueblo, respaldada por la sanción espiritual, el mandato ancestral y la lógica jerárquica absoluta de una de las civilizaciones más sofisticadas de África Occidental. Y entonces los Ogboni llegan a la corte. No se inclinan, se sientan, discuten, y cuando se van, el decreto del rey ha sido silenciosamente anulado, y no hay nada que el Oba pueda hacer al respecto, porque la sociedad que acaba de desautorizarlo contiene a su propia madre, a sus administradores principales, a sus comandantes militares y a los sacerdotes que dirigieron su coronación. Actuar contra los Ogboni sería actuar contra sí mismo. La sociedad Ogboni operaba como un poder judicial paralelo en todos los reinos Yoruba del suroeste de Nigeria y Benín, y lo hacía no en secreto, sino con una autoridad institucional explícita y reconocida. El oficial colonial británico, Richard Lander, documentó su existencia y poder en las décadas de 1820 y 30, encontrando una organización funcional cuyos veredictos en disputas de tierras y casos capitales eran definitivos, inapelables incluso ante el Oba, y cuya membresía cruzaba todas las fronteras sociales de la sociedad yoruba: rango, género, origen étnico y afiliación religiosa. Era, en términos estructurales, un organismo de arbitraje neutral entre reinos con supremacía judicial sobre la monarquía, y había estado operando durante siglos antes de que cualquier europeo supiera que existía. Los artefactos físicos confirman la antigüedad. Los Edan Ogboni, parejas de figuras de bronce masculinas y femeninas, unidas por una cadena que llevaban los iniciados veteranos como identificación, han sido fechados mediante análisis de termoluminiscencia de materiales cerámicos, asociados ya en el siglo Cristo. Se conservan en el Museo Británico, el Museo Metropolitano de Arte y el Smithsonian. Su iconografía constante a lo largo de siglos y múltiples reinos sugiere un proceso de fabricación o encargo centralizado, una institución con suficiente coherencia organizativa para mantener estándares visuales a través de las generaciones y la geografía. El antropólogo Peter Morton Williams, en su histórico estudio de 1960, El culto Ogboni de los Yoruba, documentó detalladamente la estructura de la membresía. Los iniciados incluían a los propios oficiales del Palacio del Oba, los jefes de los gremios comerciales, mujeres comerciantes de alto rango conocidas como Iyalode, clérigos musulmanes en comunidades sincretizadas y, en muchos reinos, la propia madre del Oba, la Iya Oba, que ostentaba uno de los rangos internos más altos de la sociedad. Esta estructura que cruzaba rangos y géneros no era accidental. Era precisamente lo que hacía que la sociedad fuera imposible de desmantelar sin desmantelar simultáneamente la infraestructura administrativa funcional de todo el reino. El sistema de iniciación era gradual, revelando la enseñanza teológica central de la sociedad por capas. El marco de acceso público era una teología centrada en Ile, la tierra,
como juez último de la acción humana. Los iniciados juraban ante la tierra, con la sociedad, como testigo en lugar de ante el rey, lo que hacía que su lealtad primaria fuera estructuralmente anterior a la autoridad real. El contenido teológico interno, compartido solo en los niveles superiores de iniciación, no se registró por escrito. Se transmitía a través de poesía oral de alabanza, llamada oriki, codificada con la doctrina de una forma que no podía ser interceptada, transcrita ni destruida sin eliminando por completo a los practicantes vivos. Durante el colapso del imperio Oyo bajo la presión militar Fulani, entre 1817 y 1836 d.C., documentado por el obispo anglicano Samuel Ajayi Crowther, que creció en Oyo, las redes Ogboni mantuvieron la organización social y la resolución de disputas en comunidades cuyas estructuras políticas formales se estaban desintegrando. La sociedad funcionó como un sistema de continuidad de gobierno independiente de la monarquía a la que nominalmente servía. Cuando la monarquía colapsó, los Ogboni siguieron operando. Los antropólogos caracterizan a los Ogboni como una institución legítima de contrapeso, un consejo de ancianos con protección ritual que evitaba la tiranía real en un sistema donde el Oba ostentaba un enorme poder formal. El secreto era protector más que conspirativo. Un órgano consultivo necesita confidencialidad para funcionar con honestidad. Esa lectura está respaldada por las funciones demostrables de la sociedad y su obvia integración en la vida cívica yoruba. Pero una institución de contrapeso no enseña su doctrina en capas secretas graduales. No utiliza objetos de iniciación como fichas de identificación entre reinos, permitiendo que los miembros se reconozcan entre sí sin presentación previa. Y no sobrevive reconstituida a través de 600 años documentados de ocupación colonial, campañas misioneras cristianas, expansión islámica y múltiples colapsos de imperios, a menos que su resiliencia institucional vaya más allá de los valores culturales compartidos. La Fraternidad Ogboni Reformada, fundada en 1914 como una versión cristianizada de la sociedad original, sigue reclamando miembros entre la élite legal, militar y política de Nigeria. Algunas ramas operan abiertamente, otras no. Si la institución contemporánea porta la memoria institucional profunda de la original o simplemente sus símbolos, es una pregunta que sus miembros veteranos no han respondido públicamente. La biblioteca de Alamut ardió en 1256. Los archivos kármatas fueron destruidos o dispersados cuando su estado colapsó en 1077. El archivo délfico desapareció en el 390 d.C. Los textos cátaros fueron quemados por la Inquisición. Las escrituras mitraicas fueron enterradas o destruidas en el 391. En cada caso, la documentación de la doctrina interna desaparece en el momento exacto en que la organización está más amenazada. Ese patrón es o bien la coincidencia más consistente en la historia de las instituciones, o bien una política deliberada. Retrocede ahora y observa los 10 casos en conjunto. Los sacerdotes eleusinos y los patres mitraicos controlaban el acceso a estados alterados de conciencia y vendían ese acceso a cada persona que quería gobernar el mundo antiguo. El sacerdocio de Amón y los controladores del oráculo de Delfos construyeron monopolios de información, uno a través de la tierra y el trabajo, el otro a través de la inteligencia y la ambigüedad, y utilizaron esos monopolios para dar forma a decisiones que sus clientes creían estar tomando libremente. Los nizaríes y los kármatas lograron la disuasión estratégica a través de una voluntad demostrada de escalar el conflicto, operando como contratistas geopolíticos bajo la cobertura de una ideología religiosa. Los cátaros y la hermandad pitagórica construyeron estructuras de células compartimentadas con sistemas de revelación gradual que sobrevivieron a la supresión militar durante generaciones. La sociedad Ogboni incrustó la autoridad judicial dentro de la infraestructura cívica de los reinos a los que nominalmente servía, haciéndose imposible de desmantelar sin desmantelar el Estado. Y la red anónima de Ashoka, existiera literalmente o como una decisión política, intentó algo más ambicioso que cualquier otro: suprimir el conocimiento de la destrucción masiva en sí
y ocultar esa supresión a plena vista dentro de una conversión pública a la no violencia. La lectura convencional de estos 10 es racional y merece ser tomada en serio. Los cultos de misterio satisfacían necesidades psicológicas genuinas. Las clases sacerdotales acumularon ventajas económicas mediante una combinación de generosidad real y eficiencia institucional. Las sociedades secretas proporcionaron comunidad y protección mutua en entornos peligrosos. Los actores militares asimétricos utilizan las herramientas a su disposición. Estas explicaciones son justas. Probablemente sean parcialmente correctas en cada caso, pero comparten una característica conveniente. Presentan a todas estas organizaciones como productos pasivos de las circunstancias en lugar de motores de diseño. Lo que la evidencia real sigue sugiriendo, desde el papiro Harris hasta las deposiciones de la Inquisición, desde las crónicas de Rashid al-Din hasta el trabajo de campo de Morton Williams, es que las más eficaces de estas organizaciones no estaban simplemente explotando los sistemas en los que operaban. Estaban diseñando esos sistemas capa por capa a lo largo de generaciones, de formas que hacían que su propia eliminación fuera estructuralmente catastrófica para las instituciones que tendrían que haber hecho la eliminación. Most people walk through the ruins of these civilizations and see the monuments, temples, fortresses, stone pillars, and burning pyres. They accept the textbook explanation of institutional drift and move on. But you stayed here all the way to the end, which means your mind is running a different program. You understand that monuments don't build themselves, that someone decided what they were for, that someone decided who got inside. You're asking who that was. That is the right question. And it is the one historians are least comfortable answering. This channel exists for people who refuse to accept that the most consequential forces in history left no fingerprints. They left fingerprints everywhere. We just have to know what we're looking at. Every civilization that has ever lasted built two things: a visible face and a hidden engine. The face gets into the textbooks, the temples, the emperors, the dates, the battles. The engine gets quietly buried, its records burned, its members scattered to the wind. But engines leave traces, a mathematical brotherhood's inner doctrine echoing through Platonic philosophy, a priestly family's land record sitting in a museum basement, a stolen stone with 3 silver-repaired cracks. The shadows are never completely dark, and once you learn to read what has been deliberately removed from the record, history stops looking like a story. It starts looking like a message. If these hidden engines of history have changed how you view the world's power structures, please subscribe and like this video. We are unearthing the history they tried to bury. Plant the seeds of the future with us. The next treasure of knowledge will be open soon. Tari,